¿Cometiste de hecho estos crímenes? Invocaré mi derecho a la quinta enmienda. Estaba jodido. Men toqué fondo. Diddy es ahora llamado el negro Epstein. Algunos incluso dicen que es peor. Suena salvaje, ¿verdad? Si alguna vez te has preguntado cómo se comparan Diddy y Jeffrey Epstein, prepárate para una inmersión profunda. Ambos tienen conexiones muy turbias, un historial de conducta sexual inapropiada, y no olvidemos las fiestas de alto nivel. Vamos a desglosar los detalles más impactantes sobre estos dos y las locuras que tienen en común. Diddy, Black Epstein. Se le ha llamado el Jeffrey Epstein del mundo del rap, y de hecho, se enfrenta a cargos similares. Mucha gente ha estado hablando sobre el caso de Diddy y cómo les recuerda a la situación de Jeffrey Epstein. ¿Conoces a Epstein, verdad? Ese tipo súper rico que se metió en un gran problema por todo el lío en el que estaba involucrado con chicas menores de edad. Fue un gran escándalo, y básicamente, su nombre estaba en todas partes por todas las razones equivocadas. Ahora que Diddy se enfrenta a su propia serie de cargos, la gente está haciendo comparaciones, lo cual no es totalmente descabellado. Hay algunas similitudes sorprendentes, aunque obviamente cada caso es único. Pero aún así, no se puede evitar ver ecos del lío de Epstein en la situación de Diddy. Empecemos por sus antecedentes y cómo ambos hombres escalaron hasta llegar a la cima. Es una mezcla de ambición, influencia y poder para ambos, aunque en mundos muy diferentes. Diddy, o Sean Diddy Combs, nació en Harlem, Nueva York, en 1969. Sus primeros años de vida fueron muy distintos de los llamativos que conocemos hoy. Su padre murió cuando él era pequeño, y la madre de Diddy trabajó duro para criarlo. Así que aprendió muy pronto que si quería algo, tenía que salir a buscarlo. Estudió empresariales en la Universidad de Howard, pero abandonó los estudios porque estaba más interesado en perseguir sus sueños en la industria musical. La apuesta le salió bien cuando consiguió unas prácticas en Uptown Records. Diddy no tardó en demostrar que tenía talento y ganas de trabajar, y ascendió hasta convertirse en director de talentos. No tardó en fundar su propio sello discográfico, Bad Boy Records, en 1993. Con Bad Boy Records, Diddy se hizo un nombre en el mundo de la música. Ayudó a lanzar algunos de los nombres más importantes del hip hop, como The Notorious B.I.G., Faith Evans y Mace. Diddy no se limitó a actuar entre bastidores, sino que fue un maestro del marketing y creó un éxito tras otro. Y su éxito no se limitó a la música. Se aventuró en la moda con su línea de ropa Sean John. Se involucró en la televisión e incluso en el negocio de los licores. Se convirtió en un magnate capaz de convertir en oro todo lo que tocaba. La historia de Epstein es un poco diferente, pero sigue estando llena de misterio y escándalo. Nació en Brooklyn en 1953 y sus primeros años de vida fueron bastante normales. Nada destacable. No terminó la universidad, pero eso no le impidió abrirse camino en el mundo de las altas finanzas. Empezó enseñando matemáticas en la Dalton School, un lujoso colegio privado de Nueva York. Ese trabajo le ayudó a establecer importantes contactos con gente rica y poderosa, que le serían muy útiles más adelante. Con el tiempo, Epstein consiguió un puesto en Bear Stearns, un gran banco de inversiones. Se le daban bien las matemáticas y el trato con la gente, y en poco tiempo ya se movía en círculos adinerados. En 1981 abandonó Bear Stearns en circunstancias misteriosas, pero no iba a dejar que eso le frenara. Creó su propia empresa de gestión financiera para multimillonarios. Su lista de clientes incluía supuestamente a algunas de las personas más ricas del mundo, lo que le convirtió en un actor importante. Aunque Epstein era conocido por su dinero y sus contactos, muchas cosas sobre él se mantenían en secreto. Tenía casas por todo el mundo, incluida una isla privada en el Caribe que más tarde se haría tristemente famosa. Se movía en círculos de élite, contando entre sus amigos a políticos, famosos e incluso miembros de la realeza. Al igual que Diddy en el mundo del espectáculo, Epstein tenía el don de hacer las conexiones adecuadas para consolidar su influencia. A pesar de sus diferentes trayectorias, tanto Diddy como Epstein utilizaron sus habilidades y relaciones únicas para llegar a la cima. El carisma y la habilidad para los negocios de Diddy le convirtieron en un icono cultural, mientras que la astucia financiera y el misterioso atractivo de Epstein le convirtieron en una poderosa figura entre bastidores. Pero lo que está dando que hablar son las acusaciones contra ambos, que revelan cosas bastante oscuras. Diddy, célebre en su día por sus logros, se enfrenta ahora a graves acusaciones que podrían ensombrecer todo lo que ha construido. Recientemente, Diddy se ha encontrado en medio de una tormenta legal. Se enfrenta a cargos federales que han conmocionado a la gente. Los cargos sugieren que Diddy podría haber utilizado su imperio empresarial para maltratar a las mujeres, estableciendo algunas comparaciones bastante claras con lo que se acusó a Epstein. La cosa estalló cuando salió a la luz un vídeo que supuestamente mostraba un altercado entre Diddy y su exnovia, Cassie.
En la grabación se ve a Cassie intentando salir de una habitación de hotel, claramente queriendo salir de una mala situación. Pero Didi la sigue hasta el pasillo, mostrándose enfadado y agresivo. En el vídeo se ve como Didi la agarra, le tira cosas e incluso la patea mientras está en el suelo. Fue una escena perturbadora y pinta una imagen de un hombre tratando de controlar a alguien que solo quiere escapar. En un momento dado, Cassie incluso intenta hacer una llamada cerca del ascensor, pero Didi supuestamente la empuja de nuevo a una esquina, haciendo que todo el asunto sea aún más aterrador. Después de este incidente, que ocurrió en marzo de 2016, Cassie tomó la valiente decisión de marcharse. Volvió a su apartamento por un rato, pero luego regresó al hotel, donde el equipo de seguridad, después de ver las imágenes, le dijo que tenía que salir de allí por su propia seguridad. Este vídeo, junto con los testimonios de otras personas, es una parte importante del caso contra Didi. Las cosas se complicaron aún más cuando Rodney Jones, un antiguo productor que trabajó con Didi, presentó más acusaciones. Dice que en 2022 se produjo un incidente en un estudio de grabación en el que las cosas se descontrolaron y se produjeron disparos. Jones afirma que después del caos encontró a alguien gravemente herido en un baño. Dice que Didi le presionó para que lo encubriera, contando a la policía la historia de un tiroteo desde un coche. Estas acusaciones no solo sugieren violencia, sino también que Didi utilizó su influencia para manipular la situación y evitar las consecuencias. Además de todo esto, Jones ha acusado a Didi de maltratarlo de otras formas, afirmando que fue objeto de insinuaciones no deseadas y comportamientos inapropiados mientras trabajaba para él. Jones también afirma que le obligaron a hacer cosas muy turbias para Didi, como transportar sustancias ilegales y organizar fiestas dudosas. Si estas acusaciones son ciertas, muestran una cara totalmente distinta del imperio de Didi, que hasta ahora había permanecido oculta al público. Mientras continúan estas batallas legales, la reputación de Didi pende de un hilo. La gente está muy atenta, esperando a ver qué ocurre a continuación. Por otro lado, la historia de Epstein lleva años desarrollándose. Fue arrestado en 2019 por cargos federales, acusado de dirigir un esquema que implicaba maltratar a chicas jóvenes en sus casas de Florida y Nueva York. Su caso fue aún más impactante por las personas poderosas vinculadas a él. Al parecer, Epstein atraía a las chicas con promesas de trabajos de modelo o ayuda económica, solo para someterlas a situaciones horribles, a veces delante de sus amigos ricos e influyentes. Una de las víctimas de Epstein, que entonces solo tenía 14 años, le conoció en un prestigioso campamento artístico. Epstein, al ser un gran donante del campamento, tenía fácil acceso a estas jóvenes. Esta víctima, Jane, contó cómo Epstein se ganó su confianza antes de que las cosas dieran un giro oscuro. Fue invitada a la mansión de Epstein en Palm Beach, donde fue entrenada para masajearle, un inquietante proceso que más tarde se detallaría en los tribunales. Las conexiones de Epstein con figuras de alto nivel y su capacidad para eludir las consecuencias durante tanto tiempo son parte de lo que hace que su caso sea tan notorio. Así pues, cuando se analizan los casos de Didi y Epstein, uno al lado del otro, existen algunos paralelismos innegables. Ambos utilizaron su riqueza e influencia para construir imperios, pero entre bastidores se les acusó de conductas indebidas bastante graves. La forma en que supuestamente utilizaron su poder para controlar y explotar a otros es lo que realmente une estas dos historias en la mente del público. Por supuesto, cada caso es diferente y es importante dejar que se desarrolle el proceso legal. Pero las similitudes son difíciles de ignorar y han suscitado muchas conversaciones sobre el modo en que el poder y los privilegios pueden proteger a las personas de las consecuencias de sus actos, hasta que dejan de hacerlo. Y no olvidemos tampoco cómo Jeffrey Epstein y Didi parecían poder esquivar los problemas durante años. Bueno, probablemente porque estaban muy unidos a algunos grandes nombres. Círculo social y asociaciones. Cuando se trata de los círculos sociales y políticos de personas de alto perfil, las historias de Sean Diddy Combs y Jeffrey Epstein ofrecen una visión de un mundo en el que la riqueza y la influencia se mezclan a la perfección. Ambos hombres eran conocidos por sus extravagantes estilos de vida, sus reuniones multitudinarias y sus poderosas conexiones. Pero por mucho que parecieran moverse en círculos de élite similares, la naturaleza de sus actividades y los resultados no podían ser más diferentes. Diddy, el magnate con una presencia dominante tanto en la industria musical como en la escena política, construyó su influencia sobre el encanto, el trabajo duro y el compromiso de hacer cambios. En cambio, Epstein, un financiero cuya riqueza parecía surgir de la nada, era famoso por su estilo de vida secreto y sus controvertidas relaciones, que se fueron oscureciendo con el paso de los años.
El ascenso a la fama de Diddy está bien documentado, desde sus comienzos como productor musical hasta su posterior éxito como empresario. Sin embargo, más allá del glamour, Diddy siempre ha tenido un sentido de la responsabilidad hacia la comunidad afroamericana. Su campaña Vota o Muere, a principios de la década de 2000, fue un momento clave que puso de relieve su capacidad para concienciar políticamente a los jóvenes votantes, especialmente dentro de los grupos minoritarios. No era solo un hombre de negocios o un rapero, era alguien que sabía cómo unir a la gente en torno a causas importantes. A lo largo de su carrera, Diddy se codeó con destacados políticos, desde expresidentes de Estados Unidos hasta influyentes legisladores. Las conexiones que estableció fueron mutuamente beneficiosas, ya que su influencia en la cultura pop le convirtió en un aliado atractivo para los políticos que buscaban atraer a grupos demográficos más jóvenes y diversos. Diddy se movía a la perfección entre el activismo y la empresa, lo que reforzaba su imagen de hombre capaz de lograr cambios reales. Sin embargo, la vida social de Diddy no se limitaba a las campañas políticas y la participación electoral. Sus famosas fiestas Freak Off se convirtieron en leyenda de la industria. Descritos como salvajes y extravagantes, estos eventos exclusivos eran famosos por su naturaleza exagerada, con fuertes medidas de seguridad y un aire de misterio a su alrededor. A menudo se confiscaban los teléfonos y los invitados solo podían adivinar lo que podía ocurrir a puerta cerrada. Durante años circularon rumores sobre las cosas extrañas e inquietantes que se veían en estas fiestas, pero el nombre de Diddy siguió en pie, prácticamente sin mancha, hasta que asuntos legales más serios llamaron a su puerta. En el otro extremo del espectro está Jeffrey Epstein, un hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de escándalo y secretismo. Al igual que Diddy, Epstein solía estar rodeado de personas influyentes, políticos, famosos e incluso miembros de la realeza. Pero mientras que las conexiones de Diddy parecían basarse en el respeto mutuo y los intereses compartidos, la red social de Epstein parecía mucho más transaccional y, francamente, problemática. Sus fiestas no eran famosas por el glamour, sino por la inquietante naturaleza de la compañía que mantenía y las actividades ilegales que se revelaron más tarde. La isla privada de Epstein, a la que los lugareños se referían siniestramente como la isla de los pedófilos, se convirtió en el centro del escándalo que envolvió su nombre. La lista de invitados a sus fiestas estaba repleta de personalidades de todos los ámbitos, científicos como Stephen Hawking, modelos, famosos e incluso el príncipe Andrés. El fastuoso estilo de vida que Epstein ofrecía en su isla se describía como una experiencia de 5 estrellas en la que no se escatimaban gastos, pero el oscuro trasfondo de lo que realmente ocurría en esas reuniones no podía permanecer oculto para siempre. El mundo vio con horror cómo la vida secreta de Epstein empezaba a desvelarse. Lo que al principio parecía un exclusivo club social se reveló como una inquietante red de explotación. Sus estrechos vínculos con personas poderosas, muchas de las cuales siguen negando conocer sus actividades ilícitas, no hicieron sino alimentar las sospechas sobre la profundidad de la podredumbre. A pesar de las marcadas diferencias en sus imágenes públicas y en la forma en que construyeron sus conexiones, sigue habiendo algunas similitudes sorprendentes entre la forma en que Diddy y Epstein operaban socialmente. Tanto para Diddy como para Epstein, las fiestas y las reuniones sociales eran una parte clave de su estrategia para mantener su influencia. Las listas de invitados siempre estaban cuidadosamente seleccionadas y reunían a políticos, famosos y líderes empresariales. Estos eventos creaban espacios en los que prosperaban las redes de contactos y las relaciones podían construirse, alimentarse y utilizarse en beneficio mutuo. Ambos tenían el don de atraer a la gente a su órbita. Diddy, por ejemplo, organizaba actos que iban más allá del mero entretenimiento. Se trataba de forjar alianzas, expandir su marca y mantener su nombre en lo más alto de las conversaciones culturales y políticas. Sus freak-offs, a pesar de su naturaleza controvertida, mantuvieron su nombre en el candelero del mundo del espectáculo. Sin embargo, la inteligencia social de Diddy no se limitaba a organizar fiestas salvajes. Epstein también utilizaba sus reuniones para aumentar su esfera de influencia, pero de una forma mucho más siniestra. Su fastuoso estilo de vida atraía a personas poderosas que quizá no comprendían del todo o preferían ignorar lo que estaba ocurriendo entre bastidores. El secretismo que rodeaba las reuniones de Epstein, unido a su inmensa fortuna, hizo que sus fiestas se convirtieran en leyenda, hasta que, por supuesto, se supo la verdad. Aunque ambos hombres jugaban al juego social, las tácticas de Epstein eran mucho más oscuras y se centraban en la manipulación y los planes ocultos, en lugar de los esfuerzos más públicos de Diddy por conseguir repercusión cultural y política.
En un sentido más amplio, ambos hombres también dependían en gran medida de la lealtad y el apoyo de sus confidentes más cercanos. La mano derecha de Epstein, Ghislaine Maxwell, estaba vinculada a muchos de sus presuntos delitos. Era conocida como la persona que podía suavizar las cosas, coordinarse con los invitados y asegurarse de que todo funcionara como Epstein quería. Su caída fue paralela a la de él, cuando el mundo se enteró de su implicación en su red de mala conducta. Del mismo modo, Didi tenía a Christina Corram, a la que se llegó a llamar la Ghislaine Maxwell del Jeffrey Epstein de Didi. Aunque Corram no ha sido acusada de ningún delito, sus estrechos vínculos con Didi han levantado ampollas. Era la mano derecha de Didi y gestionaba aspectos de su vida y su carrera que iban mucho más allá de la sala de juntas. La comparación con Maxwell puede parecer extrema, pero Corram formaba parte del círculo íntimo de Didi en una época en la que sus famosas fiestas estaban en su apogeo. La participación de Corram, aunque no necesariamente incriminatoria, refleja cómo tanto Epstein como Didi necesitaban confidentes de confianza para gestionar sus complejas vidas sociales y profesionales. Aún está por ver si Corram desempeñará un papel más importante en los actuales problemas legales de Didi, pero su presencia pone de relieve cómo estos poderosos hombres confiaban en unos pocos elegidos para ayudarles a mantener su estilo de vida y proteger sus secretos. Cuando miramos a Didi y a Epstein, uno al lado del otro, es fácil quedarse atrapado en las similitudes. Las fiestas extravagantes, las conexiones con gente poderosa, la influencia que ejercían. Sin embargo, son las decisiones que tomaron y los caminos que siguieron los que, en última instancia, definen sus historias. No olvidemos que lo que realmente aumenta la intriga es el hecho de que ambos tenían grabaciones de lo que ocurría en esos eventos. Imagínese, cámaras que captan en secreto cada conversación, cada negocio turbio, cada momento de locura. La gente ha especulado con la posibilidad de que estas grabaciones se utilizaran como palanca o chantaje. Aunque se habla más de las cintas de Didi debido a las consecuencias legales, las fiestas de Epstein también han levantado ampollas por razones similares. A fin de cuentas, tanto Didi como Epstein representan las dos caras de una misma moneda, la capacidad de la riqueza y el estatus para abrir puertas. Sus historias, aunque similares en algunos aspectos, divergen en gran medida y muestran cómo la influencia puede utilizarse para bien o para mal, dependiendo de las decisiones que se tomen en el camino. Sin embargo, otra cosa que está en la mente de la gente es si estos hombres tendrán un final similar. ¿Un final similar? Para Jeffrey Epstein, la historia dio un giro oscuro. Su vida terminó en la cárcel, envuelta en interrogantes y teorías conspirativas. Ahora la gente está empezando a preguntarse si el camino de Didi podría tomar un giro similar, especialmente con las nuevas afirmaciones que salen a la luz sobre él. ¿Podría su historia acabar igual que la de Epstein? ¿O hay alguna forma de que tome un camino diferente? Rebobinemos hasta julio de 2019, cuando el mundo de Epstein se vino abajo. Fue detenido en el aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey, recién llegado de un vuelo desde París. Las autoridades federales lo abofetearon con cargos relacionados con mala conducta y conspiración. Fue un escándalo que conmocionó a los medios de comunicación y al sistema judicial. La influencia de Epstein era más profunda de lo que nadie había imaginado, y tampoco era su primer roce con la ley. Pero esta vez, el caso saltó por los aires. De repente, la gente empezó a preguntarse quién más podría haber estado implicado o haber hecho la vista gorda ante lo que hacía Epstein. Ya no se trataba solo de él, sino de la red de personas que le rodeaban y de cómo el sistema le había dejado escapar tantas veces. La detención de Epstein arrojó una enorme luz sobre sus víctimas, muchas de las cuales habían permanecido silenciadas durante años. Su valentía al denunciar los hechos ayudó a sacar a la luz la verdadera magnitud de lo que había estado ocurriendo, llamando de nuevo la atención sobre el tipo de dinámica de poder que permite a personas como Epstein actuar en la sombra durante tanto tiempo. Por primera vez en años, la gente hablaba abiertamente de cómo el poder y la riqueza sin control pueden conducir a la explotación. La caída de Epstein se convirtió en un símbolo de cómo los ricos y poderosos no siempre pueden esconderse detrás de su dinero para siempre. Y entonces, sin más, la historia dio un giro aún más oscuro. En agosto de 2019, Epstein fue encontrado muerto en su celda de la cárcel. Oficialmente, se dictaminó que fue un suicidio, pero probablemente recuerdes la avalancha de teorías conspirativas que siguieron. ¿Cómo podía alguien de tan alto perfil, con tanta atención sobre él, morir en las narices de las autoridades federales? ¿Fue realmente un suicidio o hubo algo más siniestro? La muerte de Epstein dejó más preguntas que respuestas, y esas preguntas aún persisten.
A pesar de la muerte de Epstein, continuaron los procedimientos judiciales contra su patrimonio y sus asociados. Ghislaine Maxwell, confidente y presunta cómplice de Epstein durante mucho tiempo, fue detenida en 2020 y posteriormente condenada por tráfico sexual y conspiración. Su juicio arrojó más luz sobre el alcance de las actividades delictivas de Epstein y la red de personas implicadas en sus operaciones. Ahora, avanzamos rápidamente hasta la situación de Diddy. El legendario rapero y empresario se enfrenta a graves problemas legales propios, y las comparaciones con el caso de Epstein son difíciles de ignorar. No se trata solo de los cargos legales a los que se enfrenta, sino del miedo que se ha apoderado de él mientras está entre rejas. Según los informes, Diddy se niega a comer porque teme que alguien intente envenenarle. Ese miedo tampoco es fruto de la nada. Después de todo, Epstein murió en circunstancias sospechosas mientras estaba detenido, y Diddy piensa que él podría ser el siguiente si no tiene cuidado. Se rumorea que fue silenciado para evitar que revelara nombres de otras personas de alto perfil implicadas en actividades turbias. Y seamos honestos, si has visto entrevistas con Epstein, no parece exactamente alguien capaz de hacerse daño a sí mismo, y mucho menos de quitarse la vida. Simplemente no tiene sentido. Tenía demasiados trapos sucios sobre gente poderosa, y eso es lo que hace que todo el asunto sea sospechoso. ¿Fue realmente una coincidencia? ¿O alguien se aseguró de que no hablara? Es uno de esos misterios en los que cuanto más se indaga, más preguntas surgen, y en este punto, la verdad parece tan difícil de alcanzar como siempre. La paranoia de Diddy puede parecer extrema, pero con todo el misterio que rodea la muerte de Epstein, no se le puede culpar por ser precavido. Al parecer, está preocupado por la comida de la cárcel, temeroso de que alguien pueda introducir algo en sus platos. Cuando se es tan famoso como Diddy, la idea de que alguien pueda ir a por ti no parece tan descabellada. La gente cercana a Diddy está muy preocupada. Negarse a comer no es solo paranoia, es un grave problema de salud. No puedes pasar hambre en la cárcel y salir ileso. Por lo tanto, existe una preocupación real de que su miedo a ser envenenado podría conducir a problemas más importantes en el futuro. Por ahora, sin embargo, Diddy está atrapado en este ciclo de paranoia, convencido de que su seguridad no está garantizada entre rejas. No olvidemos la importancia de Diddy en la cultura pop. Es un nombre muy conocido y durante años la gente lo ha admirado como símbolo del éxito, el ajetreo y el glamour de la industria musical. Por eso, cuando saltó la noticia de su detención, fue como si estallara una bomba en los medios de comunicación. Todo el mundo hablaba de él, fans, críticos e incluso gente que normalmente no sigue los cotilleos de los famosos. Los cargos contra él, que incluyen algunas acusaciones graves, han hecho que muchos de sus seguidores se sientan confusos y traicionados. Es como ver a tu héroe caer en desgracia de repente. Por supuesto, los medios de comunicación se han hecho eco de la noticia. Todos los grandes medios cubren la batalla legal de Diddy, que se ha convertido en uno de los temas más candentes del mundo del espectáculo. Las acusaciones contra él han suscitado muchas dudas sobre su legado, y la gente se pregunta cómo afectará esto a su carrera a largo plazo. Algunos fans le apoyan, mientras que otros se distancian, inseguros de qué creer. El equipo legal de Diddy, sin embargo, se muestra firme. Se han apresurado a defenderle, asegurando a todo el mundo que Diddy está fuerte, sano y centrado en luchar contra los cargos. Confían en que limpiará su nombre y han dejado claro que van a rebatir estas acusaciones en todo momento. Pero con la tormenta mediática que le rodea y los ojos del público pegados al caso, es difícil saber cómo se desarrollarán los acontecimientos. Y aquí es donde las cosas se complican aún más. Diddy está ahora bajo vigilancia por suicidio. Es un procedimiento estándar para los presos de alto perfil, pero el hecho de que le estén vigilando tan de cerca no hace más que aumentar el drama. Estar bajo vigilancia constante en la cárcel tiene que ser estresante, y es solo una capa más a una situación ya intensa. Con cada nuevo acontecimiento, lo que está en juego parece aumentar. Aunque el equipo legal de Diddy está trabajando duro para conseguir su libertad bajo fianza, está claro que va a ser una batalla larga y complicada. El juicio, cuando se celebre, será un gran acontecimiento, con todo el mundo pendiente de lo que suceda. Y por si fuera poco, la investigación sobre las supuestas actividades de Diddy lleva años en marcha. Los informes dicen que los agentes federales se incautaron de 1 tonelada de materiales de sus propiedades, y la magnitud de las acusaciones está dejando a la gente conmocionada. Es como si con cada noticia que sale, la historia se hace más grande. El caso de Epstein era enorme, pero ¿el de Diddy? Esto podría ir aún más lejos, sobre todo si más nombres de alto perfil comienzan a ser arrastrados en ella. La industria de la música está muy unida,
Y hay rumores de que otras grandes celebridades podrían estar implicadas. Es como ver cómo se desarrolla un escándalo que podría acabar con más de una persona. Es una locura cómo estas dos historias, la caída de Epstein y la posible caída de Diddy, empiezan a parecerse inquietantemente. Ambos lo tenían todo: fama, fortuna y poder. Pero ahora, ambos se enfrentan a las consecuencias de las vidas que llevaron a puerta cerrada. La historia de Epstein terminó trágicamente, y su muerte dejó tras de sí muchas preguntas. ¿Y Diddy? Bueno, todavía estamos en medio de esa historia. Es difícil saber cómo acabará, pero una cosa es segura: va a ser un viaje salvaje. Soy un salvaje. Lo que quiera lo voy a conseguir. Lo que quiera lo voy a conseguir. ¿Terminará la historia de Diddy igual, con más preguntas que respuestas? ¿O encontrará la manera de salir del otro lado? Solo el tiempo lo dirá. Si has disfrutado viendo este vídeo y te gustaría seguir explorando más vídeos emocionantes como este, haz clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla.